Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Soy Eva Pasamón, profesora de Administración. Hoy vamos a ver una clase sobre tratados de adhesión de la Unión Europea. Bueno, cuando hablamos de derecho de la Unión Europea o de derecho comunitario, nos estamos refiriendo siempre a una misma idea, ¿no? Podríamos denominarlo, pues eso, derecho de la Unión Europea o también derecho comunitario. El derecho comunitario es el conjunto de normas jurídicas que constituye un sistema de fuentes y que establece esa organización y funcionamiento, así como las competencias de la Unión Europea. Cuando hablamos de la Unión Europea, tenemos que entender que estamos hablando de una organización internacional con personalidad jurídica, que es una asociación de tipo político y también económica, y que en estos momentos se encuentra integrada por 27 Estados miembros europeos, ¿vale? Bueno, esto un poco por situarnos en lo que es el derecho de la Unión Europea, por ver su ámbito de aplicación, que es la Unión Europea, ¿vale? Y también vamos a definir un poco o a entender de qué deriva ese nombre de derecho comunitario. El derecho comunitario es la denominación derivada de las antiguas comunidades europeas. Las antiguas comunidades europeas son la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con sus siglas CECA, la Comunidad Económica Europea, CEE, en sus siglas, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, CEEA o Euratom, y este es el motivo por el que se denomina derecho comunitario, porque derivaba de estas comunidades europeas. Por otra parte, tenemos también que ver el concepto de tratado. El tratado es aquel acuerdo de tipo vinculante que se ha celebrado entre diferentes Estados miembros, que veremos también que cuando se hace referencia a los Estados miembros es con las siglas EEMM de la Unión Europea, con sus siglas UE. Y este tratado lo que hace es configurar de alguna manera todos los objetivos, todas las normas que son de aplicación, las relaciones que se han establecido entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, con la propia Unión Europea y todas las instituciones de la misma organización internacional, ¿no? Que es la Unión Europea. También se tienen en cuenta todas las tomas de decisiones que se han ido celebrando en las diferentes instituciones de la Unión Europea y, por tanto, pues eso, ¿no? Que veamos un poco que un tratado es aquel acuerdo de tipo vinculante que se ha celebrado entre los diferentes Estados miembros integrantes de la Unión Europea. Cualquier duda, cualquier cuestión, ya sabéis que podéis plantearla durante la clase o si no, lo podemos ver también al final de la misma. Bueno, por tanto, como idea general, el derecho comunitario es lo mismo que decir el derecho de la Unión Europea, ¿vale? Vamos a ir viendo los diferentes tratados de adhesión que corresponden también a este concepto de tratado como acuerdo vinculante que se ha celebrado entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Para entender un poquito mejor este concepto, vamos a ver diferentes tipos de tratados. En la clase de hoy nos centraremos en los tratados de adhesión, pero existen otros tipos, ¿vale? Estos tipos de tratados se encuadran en el derecho originario, que si vimos en otras clases un poco la diferencia entre las fuentes del derecho de la Unión Europea, diferenciamos también entre derecho originario y derecho derivado. Dentro del derecho originario encontramos diferentes tipos de tratados. Estos son tratados constitutivos, tratado de fusión de ejecutivos, tratados de adhesión y tratados modificativos. Cuando queremos definir estos conceptos, vamos a, bueno, he hecho esta tablita para que a lo mejor os pueda ser un poco de guía y de referencia, ¿vale? Entonces, el derecho originario está compuesto por esos tipos de tratados que son de tipo constitutivo y otras normas convencionales que han ido modificándolos a lo largo del tiempo. Entonces, cuando vemos este tipo de esta clasificación, encontramos tratados constitutivos, que son todo aquel conjunto de tratados de la Unión Europea que la constituyen, es decir, como el origen, ¿no? de la Unión Europea y que son también el fundamento de la misma, de esta organización internacional con personalidad jurídica que es la Unión Europea. También existe el Tratado de Fusión de Ejecutivos, que supuso la simplificación, la reducción en un único consejo y una única comisión de las diferentes comunidades europeas. También tenemos los tratados de adhesión, que son los que vamos a estudiar en la clase de hoy y luego desarrollaremos posteriormente, que son aquellos tratados en virtud de los cuales nuevos estados se incorporan a la Unión Europea como miembros. Es decir, cada vez que vaya a celebrarse una incorporación de un estado miembro a la Unión Europea, se firmará un tratado de adhesión.
También existen tratados modificativos, que son aquellos tratados que introducen variaciones o modificaciones a los diferentes tratados principales de la Unión Europea. Y también encontramos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que lo que hace es definir los derechos fundamentales, que son de tipo civil, político, económico y social, que la Unión ha garantizado. Y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se proclamó en Niza en el año 2000. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no tiene el carácter de tratado propiamente dicho, pero bueno, sí que se puede englobar en esta parte del derecho originario y sí que supone, pues bueno, una nota, ¿no?, que debe realizarse en este sentido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna cuestión que no hayáis entendido, que no os haya quedado clara? ¿Sí? ¿Todo bien por ahora? Bueno, cualquier cosa ya sabéis que podéis plantearla, ¿vale? Vale. Bueno, continúo con la exposición. Creo que estáis entendiendo todo bien por ahora, así que, bueno, continúo, ¿vale? Bueno, viendo un poco esta clasificación inicial, con una definición de cada tipo de tratado, ¿vale? Vamos a ir un poco más al detalle, ¿vale? Y vamos a ver los tratados constitutivos. Bueno, pues como decíamos, se encuentran dentro del derecho originario y los tratados constitutivos están compuestos por los diferentes, que vamos a ver ahora. El Tratado de París, el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, bueno, ya sabemos que con el Tratado de Roma se firma el Tratado de la Comunidad Económica Europea y también el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica o Euratom, y que con el Tratado de París se firma el Tratado de la Comunidad Económica Europea del Carbón y el Acero, ¿vale? Y también, lo que decíamos antes, que veíamos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no es un tratado propiamente dicho, pero que sí que cabría englobarlo dentro de los tratados constitutivos, ¿vale? Entonces, para ver un poco y para situarnos entre cuáles son los tratados constitutivos, ¿vale? De todas formas, vamos a ir desarrollando el resto, así que cualquier cosa, cualquier cuestión, pues me lo planteáis, ¿vale? Luego tenemos también los tratados modificativos, que son el Tratado de Luxemburgo, el Tratado de Bruselas, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, que es el Tratado sobre la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa. Y todos ellos lo que hacen es introducir ciertas modificaciones y ciertas variaciones a lo ideal, ¿no? Lo originario. Si vemos un poco para atrás, ¿vale? Vemos que estábamos hablando de que lo que hacen es modificar los principales tratados de la Unión Europea, ¿vale? Y veíamos también aquí cuáles eran los tratados constitutivos con su definición, ¿vale? Y aquí veíamos las diferentes comunidades europeas, ¿vale? La Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de las que hacíamos referencia en esta diapositiva, ¿vale? En esta diapositiva de aquí, ¿lo vemos? Vale, pues esto corresponde al Tratado de París, el Tratado de Roma, que se celebran los dos, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, pues con todo ello pasamos a ver los tratados de adhesión. Los tratados de adhesión por los que se van incorporando los diferentes Estados miembros y que han supuesto 7 ampliaciones de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo el origen un poco y aquí cabe destacar que en origen las comunidades europeas se encontraban integradas por 6 Estados miembros, ¿vale? Entonces, estos eran 6 Estados fundadores y entre ellos encontramos pues, a Francia, a Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El Benelux, que es también la forma de referirse a Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, deriva de las iniciales o de las 2 primeras letras, bueno, aquí 3, de estos 3 países, ¿vale? Entonces, en origen, estas comunidades europeas se encontraban integradas por esos 6 estados fundadores. El Benelux, ¿vale? Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, en inglés, ¿vale? Aquí, y Francia, Italia y Alemania, ¿vale? Posteriormente se firma el Tratado de París en el año 1951, que es el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
Y luego tenemos los tratados de Roma, que se celebran en 1957. El Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica o Euratom, ¿vale? Bueno, estos tratados de adhesión, como veníamos diciendo, suponen 7 ampliaciones. Además, cabe destacar que tuvo lugar la salida de Reino Unido, que se produjo finalmente el 1 de febrero de 2020. Todos lo conocemos, ¿no? A todos nos suena, que es el proceso de Brexit, y que en estos momentos la Unión Europea, después de todas estas ampliaciones e incluso con la salida de Reino Unido, está todavía compuesta por 27 Estados miembros, ¿vale? Bueno, en cuanto a los tratados de adhesión, en un principio tenemos que destacar las diferentes ampliaciones. He hecho también un esquemita para que veáis un poco cada una de ellas. La primera ampliación corresponde al tratado firmado en Bruselas, por el que ingresan Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, o sea, a los 6 países anteriores, a los que veíamos en la diapositiva anterior. Estos de aquí, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, habrá que sumarles en la primera ampliación a Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Este Tratado de Bruselas se firma en el año 1972, pero entra en vigor en 1973. Esto suele ocurrir con la mayoría de los tratados. Se firman en un momento, pero entran en vigor un poquito después. La segunda ampliación corresponde al Tratado de Atenas, por el que ingresa Grecia. Se firma en el año 1979, pero entra en vigor finalmente en el año 71. La tercera ampliación corresponde al Tratado de Lisboa-Madrid, en el que ya entra España, nuestro país, y Portugal. Se firma en 1985 y entra en vigor en 1986. La cuarta ampliación corresponde al Tratado de Corfú, por el que entran Suecia, Austria y Finlandia. Se firma en 1994 y entra en vigor en 1995. Y aquí pasamos a la quinta ampliación, con el Tratado de Atenas, por el que entran 10 nuevos países, es la mayor ampliación, es la gran ampliación, también denominada de esta manera. Se firma en el año 2003 y entra en vigor en el año 2004. Entonces, aquí se incorporan a los países ya existentes Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría, Polonia, Malta y Chipre. Posteriormente se produce la sexta ampliación, que corresponde al Tratado de Luxemburgo, y aquí entran Bulgaria y Rumanía. Se firma en el año 2005 y entra en vigor en el año 2007. Y posteriormente tenemos la séptima ampliación con el Tratado de Bruselas, por el que entra en vigor, en el que se incorpora o entra Croacia. ¿Vale? Bueno. Entonces, para que veamos un poquito cada una de las ampliaciones. La primera ampliación, por la que entran a formar parte se integra en las comunidades europeas Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, tiene lugar finalmente en el año 1973. Entonces, en el año 1961 se produce la solicitud de entrada en las comunidades europeas por parte de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En Reino Unido tuvieron lugar ciertas dificultades en las negociaciones que se produjeron, porque bueno, siempre hubo como una idea, ¿no?, de cierta reticencia, yo creo, a integrarse en la Unión Europea como un Estado miembro más. Y en el año 1962 solicita Noruega su incorporación. Finalmente, y después de todas estas dificultades que tuvieron lugar en las negociaciones celebradas con Reino Unido, en 1972 se firma finalmente en Bruselas el Tratado de Adhesión de Dinamarca, Irlanda, Noruega y Reino Unido. Lo que ocurre es que se celebra un referéndum en Noruega con un resultado contrario a la integración en la Unión Europea, por lo que Noruega se retira y finalmente no se adhiere a las comunidades europeas. Así que finalmente se incorporan tan solo Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en el año 1973. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Entendemos todo bien? Vale. Vamos a ir con la segunda ampliación. La segunda ampliación es aquella que protagoniza Grecia. Y bueno, Grecia realmente venía solicitando, ¿no?, esa adhesión desde tiempos muy, muy antiguos. Tanto es así que en el año 1961 se firma el Tratado de Atenas de Asociación
entre las comunidades europeas y Grecia. El Tratado de Atenas entra en vigor en el año 62. Sin embargo, durante la época de 1967 y 1974, tiene lugar la dictadura de los coroneles. Esto significa que durante este periodo, todas las negociaciones se complicaron mucho, se paralizaron, mejor dicho, y no se permitió la entrada ni se estudió tampoco la entrada de Grecia en las comunidades europeas hasta su incorporación, que sí que tiene lugar en el año 1981. Pero, pues bueno, teniendo en cuenta que desde el año 61, que es cuando se firma este Tratado de Atenas, hasta su incorporación 20 años después, pues bueno, sí que es un dato al menos curioso, ¿no? Considero que tuvo lugar un gran retraso en las negociaciones, que finalmente esa adhesión se celebró, tuvo lugar, pero eso con mucho tiempo después, Bueno, la tercera ampliación corresponde a España y a Portugal. El ingreso de España y de Portugal tiene lugar el 1 de enero del año 1986. Pero el Tratado de Adhesión de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa-Madrid, se firma el 12 de junio de 1985 y lo hace tanto en Madrid como en Lisboa, porque se celebró en el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa y posteriormente en el Palacio Real de Madrid, en el mismo día, pero en dos lugares distintos. Entonces es cuando se produce se firma esta adhesión por parte de España y Portugal, y el ingreso tiene lugar de ambos países el 1 de enero de 1986. Aquí es cuando aparece, que creo que lo habéis oído alguna vez, la denominación de la Europa de los 12. Y os he puesto aquí este logo porque creo que es como muy, muy simbólico, ¿no? Me parece que es famoso, que seguro que todos habéis visto en algún momento y que se puede, que viene bien, ¿no? Visualmente verlo. Entonces, en estos momentos, la Unión Europea, las comunidades europeas, estaba formada por 12 Estados miembros, ¿vale? Bueno. España, María Fuentes, me preguntas, España se incorpora el 1 de enero de 1986, igual que Portugal, en el mismo momento, ¿vale? Bueno, la cuarta ampliación, que supone la integración de Suecia, Finlandia y Austria como Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, primero cabe citar la incorporación que tuvo lugar por parte de Alemania Occidental. Como contexto, venimos de la caída del muro de Berlín, que tiene lugar en el año 89. Entonces, esta caída del muro de Berlín significa que Alemania deja de estar dividida en dos partes y que se incorpora también Alemania Occidental, ¿no? Que era la otra parte en la que se encontraba, que era la que separaba, ¿no? el muro de Berlín. Entonces teníamos Alemania Oriental y Alemania Occidental, y con esa caída del muro de Berlín, pues tiene también la incorporación de esta otra parte de Alemania. Eso se produce en el año 1990. También destacar que en el año 1992 se firma el Tratado de Maastricht, o el también llamado Tratado de la Unión Europea, TUE con sus siglas, por el que se crea la Unión Europea. De tal manera que aquí ya dejaremos de hablar de comunidades europeas, Comunidad Europea, sino que el nombre propiamente dicho será la Unión Europea, ¿vale? Así que ya cambiaremos también esa denominación, ¿vale? Porque es cuando se crea realmente la Unión Europea, no tal y como la conocemos en nuestros días, porque sí que ha tenido lugar variaciones y cambios, pero es cuando aparece este concepto de la Unión Europea y tiene lugar su creación. Bueno, pues sentando un poco las bases de esto, en el año 1994 se firma el Tratado de Corfú, por el que se adhieren Austria, Finlandia y Suecia. Este tratado entra en vigor un año más tarde, en el año 1995, y se produce con este tratado la cuarta ampliación, por medio de la que se integran en la Unión Europea Finlandia, Suecia y Austria. Y la Unión Europea en estos momentos pasa a estar compuesta, en lugar de por 12 Estados miembros, que era lo que veíamos en la tercera ampliación, por 15 Estados miembros. Bueno, continuamos con la quinta ampliación. La quinta ampliación es se firma el Tratado de Atenas, en el que se entran y se integran en la Unión Europea 10 Estados nuevos, 10 Estados miembros nuevos, y supone la
mayor incorporación de los Estados miembros es la denominada gran ampliación de los 10, ya sabéis que las siglas EEMM corresponde a Estados miembros. Entonces, la Unión Europea pasa de estar compuesta por 15 Estados miembros a 25 Estados miembros, ¿vale? Entonces, aparecerán estos 10 nuevos Estados miembros y, bueno, simplemente tener en cuenta, ¿no? Pues, los esfuerzos que hicieron todos estos países para llegar un poco a cumplir los requisitos que la Unión Europea requería. Tuvieron lugar muchas modificaciones también a nivel interno, por parte de cada uno de ellos. Y bueno, realmente es un gran paso para la Unión Europea, porque un salto de 15 Estados miembros a 25, pues evidentemente pues, es muy notorio. Y bueno, y nada, simplemente citarlos un poco. Son Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. Os los he colocado por orden de lista para que también podáis a lo mejor memorizarlos con mayor facilidad, me parece. Así que, bueno, esta es la gran ampliación, ¿vale? Es la quinta ampliación y es una de las más importantes por eso, por la entrada de 10 Estados miembros más, que supone al final, pues eso, 25 Estados miembros y que, pues bueno, es de gran repercusión para la Unión Europea. Bueno, la sexta ampliación por la que entran Rumanía y Bulgaria, que tiene lugar en el año 2007 y es en el año 2005 cuando se firma el Tratado de Luxemburgo para la adhesión de Bulgaria y Rumanía. En el año 2007 se incorporan estos dos países y la Unión Europea aquí ya pasa a estar compuesta no por 25 Estados miembros, sino por 27, ¿vale? También tener en cuenta, pues eso, que Rumanía y Bulgaria, pues ambos países adoptaron ciertas reformas, ¿no? para adecuar su entrada en la Unión Europea y que, bueno, al final todo debe encajar, ¿no? en una consolidación de las democracias y bueno, y una garantía del Estado de Derecho en estos países. Pasamos a la séptima ampliación, por la que se adhiere Croacia. Bueno, en el año 2013 es cuando se incorpora Croacia como Estado miembro. Croacia solicita su integración a la Unión Europea hace mucho más tiempo, en el año 2003. Sin embargo, se le reconoce la condición de Estado candidato un año más tarde, en el año 2004. Pero la firma del Tratado de Adhesión de Croacia no sucede hasta el año 2011. Y es en el año 2012 cuando se celebra ese referéndum en Croacia para la ratificación de su voluntad de incorporación a la Unión Europea. Realmente el resultado es favorable, con lo cual Croacia sí que puede integrarse como miembro de la Unión Europea en el año 2013. En estos momentos, con la entrada de Croacia en este año 2013, la Unión Europea pasa a estar compuesta por 28 Estados miembros, ¿vale? Entonces, pues bueno, a pesar de todo el esfuerzo que tuvo que hacer Croacia, porque tuvo pues eso que pelear, ¿no? Un poco esta integración, sí que tuvo lugar la firma de este tratado de adhesión y su integración finalmente como miembro de la Unión Europea se produce en el año 2013 y es cuando la Unión Europea pasa a estar compuesta por 28 Estados miembros. Bueno, el resultado actual de la composición de la Unión Europea es este, ¿vale? Os he puesto aquí todos los estados que yo creo que, bueno, que también os puede ayudar. También están ordenados por orden de lista, entonces pues, para memorizar pues quizá es de ayuda. Teniendo en cuenta la salida de Reino Unido con el llamado y famoso proceso Brexit, que se produce el 31 de enero de 2020, ¿vale? Bueno. Pasamos a los tratados bueno, viendo un poquito también los tratados de adhesión, tenemos que ver o citar los estados candidatos, ¿vale? Estados candidatos son aquellos países que están en proceso de transponer, de incorporar la legislación de la Unión Europea al derecho nacional, ¿vale? De adecuarla un poquito, pero que sí que tienen esa condición ya reconocida de estado candidato, ¿vale? De que en algún momento puedan adherirse a la Unión Europea. Estos son Serbia, Montenegro, Turquía, Macedonia del Norte y Albania. Y después encontramos otros estados que son candidatos potenciales, como son Bosnia y Herzegovina o Kosovo. Estos estados candidatos son candidatos potenciales, que todavía no cumplen los requisitos necesarios para ingresar en la Unión Europea, pero
que sí que reciben esa condición de estados candidatos potenciales, porque a lo mejor en un futuro sí que adecuan sus condiciones, cumplen los requisitos y pueden adherirse, ¿vale? Bueno, por último, quiero que veáis el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, el TUE, para que veamos un poquito el artículo relativo a esta adhesión, ¿vale? Entonces, este artículo lo que dice es que cualquier Estado que respete los valores mencionados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Esto significa que se requieren dos condiciones, ¿no? Una que sea Estado europeo y que respete todos aquellos valores que aparecen recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y promueva o se comprometa a promoverlos, ¿vale? En ese caso, sí que puede solicitar el ingreso como miembro de la Unión Europea. Este artículo también tenemos que pensar que no siempre ha estado en vigor, ¿vale? Pero que en estos momentos para adherirse a la Unión Europea sí que se regiría esa entrada por este artículo del Tratado de la Unión Europea y que debería cumplir estos requisitos que aquí se recogen, ¿vale? Entonces, luego nos habla un poquito también el artículo del procedimiento, ¿no? Que se llevará a cabo, que será pues que se informará de esa solicitud que haya realizado un Estado europeo al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales de los diferentes Estados miembros, que el Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo y este se pronunciará después de haber consultado y que también se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad que se hayan acordado por parte del Consejo Europeo y estas condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone, pues, se establecerán un poco o serán objeto de acuerdo entre los diferentes Estados miembros y el Estado solicitante. Es decir, que también habrá ciertas negociaciones, ¿vale? Y este acuerdo finalmente, pues bueno, se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Es decir, que finalmente será ratificado por todos aquellos Estados contratantes de acuerdo a sus normas constitucionales a nivel interno, ¿vale? Entonces eso, en resumen, que se cumplan estas dos condiciones, que sea un Estado europeo y que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos y también a mantenerlos, por supuesto. Estos valores mencionados en el artículo 2 a los que hace referencia el artículo 49, los vemos un poquito más abajo en esta parte, y dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Por tanto, siempre y cuando estos derechos y estos valores aparezcan, sean respetados y sean garantizados, pues este Estado europeo puede solicitar su incorporación o su ingreso como miembro de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, pues eso, os lo he puesto un poquito aquí para que podáis también verlo, ¿vale? Y luego dice que todos estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad garantizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, que todos estos valores, estos que aparecen aquí, el del respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, todos estos valores son comunes en los Estados miembros, es decir, que ya tienen lugar, ya se dan en los diferentes Estados miembros todos estos valores, ¿vale? Por eso dice que son comunes en los Estados miembros, es decir, que en los Estados miembros en los que ya forman parte de la Unión Europea, todos estos valores están garantizados y se dan, son comunes a ellos, ¿vale? Bueno. Hasta aquí la exposición de la clase de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, alguna cosita que queráis ver, pues me podéis plantear las dudas ahora. Yo, pues bueno, estoy a vuestra disposición, así que cualquier cosa me decís. A ver, ¿alguna duda, alguna cosilla que queréis plantear con respecto a alguna parte? Sí, bueno, la salida del Reino Unido se materializa el 1 de febrero de 2020, ¿vale? Lo que pasa es que tened en cuenta que al final es a las 12 horas del día 1 de febrero de 2020, entonces veréis un poco también a veces ambas fechas, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Bueno, ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Las dudas, pues eso, las podéis plantear ahora o por mensajería o en horario de tutorías. Así que eso. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta pronto.